Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red en Conciencia, en donde hablamos sobre aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentas de recibir a todos los amantes del aprendizaje y la enseñanza en este espacio. Y hoy vamos a empezar desmintiendo tal vez una cuestión. Vamos a acabar un poco con un mito. Y ese es, pierdo todo mi día en TikTok. Porque a veces no todo el tiempo que estamos pasando en TikTok es tiempo perdido. Y vamos a hablar al respecto, pero antes vamos a evidenciar un poquito nuestros algoritmos, Carlita. Oh, no. Sí, ¿quieres hacer una radiografía de una persona hoy en día? Pregúntale su algoritmo de TikTok. Si no te deja ver qué es lo que está viendo en TikTok, tal vez esa persona no está lista para ser vulnerable contigo. Ahí está la red flag. Y es que realmente a mí me da un poquito de miedo pensar desde dónde está sacando toda esta información, el algoritmo, porque, oye, sabe muchas cosas respecto a mí, Sí, sabe demasiado de sabe mí. demasiado de mí y lo aprendió muy rápido, porque sé que al principio cuando empiezas a utilizar TikTok, como que te muestra un poquito de todo como para ir checando qué es lo que te interesa, pero es rapidísimo que cacha es este tipo de persona. Exacto, da miedo. Sí, al principio yo lo entendía así, que cuando haces tu perfil en TikTok, lo que te muestra al inicio son esos videos de bailes o los Ujú. videos de Los tendencias. videos de tendencias. Ajá, y poco a poco va filtrando lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te quedas viendo 5 o 6 segundos. Sí, y a partir de eso dice, le gusta de esto, pam, pam, pam. Historias de Reddit con IA. El chisme de El Reddit con chisme, IA. sí. Ay, yo ya limpié mi algoritmo de eso porque sí se estaban volviendo muy adictivos y siento que el tonito que agarra la IA como que sí te pudre un poquito el cerebro. Yo no lo he podido limpiar de eso. Ah, ahí va la primera evidencia de mi algoritmo. Está un poco lleno de chisme de Reddit que no he podido depurar y no tengo idea de por qué. Es que también siento que es una saturación de ese tipo de contenido, porque a mí todavía de repente me siguen saliendo, por más que le digo, no me interesa. Sí, y aparte de todo le dices explícitamente, no me interesa. Hay un botón para eso y por alguna razón sigue Lo vuelve a mostrándolo. sacar. Es que también uno se queda de repente enganchado. Ah, Como bueno, que te sí. quedas a escuchar el título y dice, no, que no te interesaba. ¿Por qué te quedaste 10 segundos si no te interesaba? Lo viste completo, lo viste 2 veces. ¿Cómo que no te interesa? Duraba 5 minutos y lo viste completo. Sí, no, ya desde ahí. Pero ¿qué más hay en tu algoritmo además de chismes de Reddit con IA? Además de lo que acabas de evidenciar, ¿no? Mm, pues me salen muchos videos de animales. Oh, También, bueno, sí, soy de las de los perritos y los gatitos en todas las redes sociales. ay. Y bueno, un gusto personal, los animales marinos, los pingüinos y las focas. Ay, a mí me gusta mucho aprender datos de animalitos. Sí, y no solo datos, a veces solo el video Bueno, de sí. los animales haciendo cosas. Sí, sí, sí. Otra cosa que me aparece mucho son, pues ya cuestiones relacionadas con mi carrera, ¿no? Que de repente sí me quedo viendo porque digo, eso sí lo debería de saber. Esto está Estadísticas. interesante. Ajá. Otra cosa son noticias, sobre todo noticias internacionales. Mm. Y como que me cachó que de vez en cuando veo la mañanera. Y dice, mire, aquí hay La los puntos viste, clave. ajá, la viste 5 minutos de última vez, todos los días te la voy a enseñar. Sí, sí La pasa. quieras o O no. no. Y, bueno, muchos videos de anime y de estrenos de películas del mes. Oh, sí me pasa a mí también. Sí, Ahí todo sí, el yo tiempo. también soy ese tipo de niña ñoña. Pero está bien. Sí. Y bueno, recomendaciones de novelas. Eso ya como que me sale menos y no sé por qué. Sí, sí le doy like. No, no lo sé. Fíjate que a mí ya también las recomendaciones de libros me están saliendo menos. No sé. Checa eso, TikTok, por favor. Sí, le doy like, interactúo, le dejo Le dejo comentarios a la gente comentarios. ¿Qué pasó ahí? y no me los muestra. Pero el chisme de Em, Reddit 200 veces al día. Tal vez BookTok México no está haciendo tantas recomendaciones literarias como creíamos. No, que no desaparezca BookTok. Por favor, sí, Son sí necesarios. necesito saber. A veces me gusta solamente escuchar reseñas de libros. Tal vez Ujú. nunca lo voy a leer, pero me gusta escucharlas. Sí, es más, a veces funcionan incluso como chisme de, has leído esto de este autor o el libro más polémico del Yo me autor. estoy evidenciando como chismosa. Ay, creo que yo también, porque sí. Siento que es un algo profesional.
como que a uno que estudia humanidades y le enseñan a investigar, se nos queda esa cuestión, pero pasada a el chisme. Chismecito. Sí, como que ya de repente todo quieres, pero ¿y eso por qué pasó o qué? Lo extrapolas a toda tu vida y en redes sociales, Y ya de en tu repente estás vecindario. escuchando chisme de Reddit con IA. Ay, a mí me da mucha culpa esta cuestión del doom scrolling, que de repente ya llevas 2, 3 horas y sigues dándole pap, pap, pap. Y sí me da mucha culpa. Creo que ya que limpié mi algoritmo esta última vez, me está dando un poquito menos de culpa y también estoy reduciendo el tiempo que estoy pasando en TikTok gracias a eso. Pero sí me daba mucha cosita. Ahorita ya lo que me aparece principalmente son reseñas de discos, crítica musical, crítica de cine, reseñas de libros, reseñas de películas, recomendaciones de películas. Me aparece mucho, mucho contenido sobre moda, pero es más como moda alternativa. Entonces, esta cuestión de cómo hacer upcycling, cómo este tipo de cosas, ya logré limpiarlo para que nada más me salgan los que están viendo cómo reutilizar su ropa, cómo darle la vuelta a la página con lo que ya tienen, en lugar de las morritas y morritos que están haciendo hauls de Shein, porque el fast fashion me da mucho miedo. Entonces poco a poco lo has ido limpiando. Sí, Y con esa limpieza, ¿qué sientes que ahora es lo que más aparece en tu para ti? pues yo creo que ahora lo que más aparece es crítica de música. Crítica de música y de alguna manera logré meterme al TikTok de científicos explicando cosas. Entonces ya de repente me quedo yo viendo así de, pero ¿y entonces eso por qué pasó? ¿Qué? Ah, llegaste de ese lado de TikTok. Sí, ya llegué a donde están explicando cómo funcionan que los virus, no sé por qué llegué al lado donde los microbiólogos te explican cosas. Y a veces uno termina espantado, pero otras veces uno dice, bueno, sí, Sirve. me sirve. Ya, ahora ya entiendo por qué pasa eso. Ahora ya entiendo por qué debo de seguirle diciendo a la gente que deje de estar tomando antibióticos por cualquier cosa. Sí, supongo que te pasa que de repente dices 20 videos seguidos de cosas que sí son interesantes, que sí me sirven, y de repente otra vez 3 de videos de Reddit. Sí, y también me pasa mucho, como ahora ya se puede monetizar y vender cosas a través del TikTok Shop, No sé. también pasa que de repente me sale mucho anuncio, muchas personas que empezó bien y de repente es que, oye, pero me estás queriendo vender algo, ¿qué pasó ahí? Checa eso. Sí, te comes el comercial De sin querer. repente sí, ya soy mejor Diferenciándolo. identificándolo. Sí, ya que veo el loguito naranja, digo, no, tú no. Sí, has desarrollado ese mecanismo de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí, pero creo que es un buen lugar para empezar a aprender cosas de repente. Sí, y exactamente a eso vamos en todo esto. El mito de paso 200 horas y no hago nada y solo estoy tirado en el sillón scrolleando, no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? No necesariamente tiene que ser ese regaño de tu mamá de llevas todo el día con el teléfono. Que sí. Puede ser productivo a su manera, porque si sigues los canales correctos, puedes llegar a esos lados de TikTok. Sí, en donde de repente ya empiezas a aprender cositas y ya por lo menos te sacas algunos datos interesantes o ves para dónde está caminando los avances científicos o los avances en cualquier cosa o analizas la vida desde una perspectiva diferente por lo menos. A mí hace poquito que me empezaron a salir cosas como de microbiología y así. También descubrí que ya los chinos están haciendo un pegamento más cañón para fracturas. ¿Para los huesos? Sí, para los huesos. O sea, como interno. Sí, Wow. sí. Me habría servido mucho hace 3 años que me fracturé el tobillo. No me habrían tenido que meter tantos fierros en la pierna. Pero sí, aparentemente ya están en ese proceso en donde creo que sí es. Ahorita ya se me olvidó. Pero en ese momento fue como. Creo que es un. Sí, creo que sí viene de una cuestión vegetal. Investigación, pues te lo inyectan y solito ayuda a la regeneración del hueso. Sí, o sea, como que el solito lo termina de soldar, Ujú, supongo. sí, Ah, mira, sí, esa puede ser así algo. de te acomodan, te inyectan eso y solito. Lo que es interesante es que la capacidad de que esto te ayude a sanar el hueso es muy rápida, porque la razón por la que te meten fierros es porque tu cuerpo sí es capaz de sanarlo y soldar el hueso, pero tarda mucho tiempo.
Entonces, pues tienen que ponerte algo para que lo agarre y no se vaya a deformar. Pero pues este desarrollo que están haciendo es para hacerlo muchísimo más rápido. Todavía creo que está en proceso de pruebas, pero se ve prometedor. Sí, Próximamente, si se rompen un hueso, pregunten. Próximamente no usarán fédula. Ajá. Digo, no creo que vaya a estar disponible en el IMSS en ningún tiempo muy cercano, De aquí a 50 años, tal vez. pero tal vez, o tal vez sí, no sabemos. Tal vez va a ser algo más accesible porque lo están desarrollando los chinos y no farmacéuticas estadounidenses. También eso que te dicen, ok, la farmacéutica estadounidense, te enteras de ese tipo de chismes, pues sí, Ajá. son útiles. No Sí, sé sí, si te sí. pasó cuando estabas, por ejemplo, lastimada de una pierna, que de repente decías, bueno, sé lo que me hicieron, tal vez quiero aprender un poco más de esto, o tal vez quiero entender qué fue lo que me hicieron. A lo mejor de ahí agarró el algoritmo, tú. Tal vez, sobre todo que ando buscando cosas sobre cómo sanarlos, qué vitaminas tomar y esa clase de cosas. Es bueno, si tienen algún hueso roto por ahí, es bueno que les dé el solecito. ¿Vitamina D? Sí, la vitamina D ayuda al calcio. Bueno, a la absorción de calcio. Mira, fotosíntesis como las plantas, Sí, sí, decía mi sí. mamá. Haces fotosíntesis como las plantitas un rato y tu hueso se va mejorando. Sí, y bueno, ya llegando a toda esa parte, a ese lado de TikTok donde te hablan de temas tan complejos como microbiología o medicina, no sé si te acuerdes de algo en días pasados o en esta temporada, algo que hayas aprendido que digas, wow, esto sí me sorprendió. Bueno, dijiste lo del pegamento, pero no sé, relacionado un poco más a tu área tal vez, o porque me ha pasado a veces. Pues fíjate que relacionado a mi área no. Y es que entre historiadores somos nuestros peores enemigos. Oh, no. Entonces, siempre nos andamos cuestionando los unos a los otros y andamos viendo feo a los que se dedican a la difusión. Es un mal que provoca la carrera misma, pero me han estado saliendo cosas sobre investigación sobre el cáncer. Wow. Sigo a una señorita que es una doctora. No debería haberle empezado diciendo yo señorita. Es una doctora. No recuerdo ahorita bien cuál es su campo específico. Según yo es microbióloga. La pueden encontrar como Doctor Cal, Your Science Pal. Ella se dedica a cuestiones específicamente de genética y medicina. Entonces, hace poquito descubrieron que a las ballenas no les puede dar cáncer. Wow. Ajá, entonces están viendo la manera de, este, pues justamente aislar como es esto específico que tienen las ballenas que les ayuda a combatir los procesos del cáncer. ¿Como un gen? Ajá, como un gen, para ver cómo se puede aplicar en el estudio de encontrar la cura para el cáncer. Wow, eso sería, yo creo que el avance de la década o del siglo en cuestiones de Sí, la medicina. verdad, a partir de estar escuchándola a ella, me he estado enterando de muchos avances sobre el estudio de, pues, la cura para el cáncer. O bueno, de encontrar tratamientos para el cáncer mucho más efectivos que pues la quimioterapia que se tiene actualmente. Y parece que van avanzando bien. Son la clase de cosas interesantes que uno se encuentra este, en TikTok. Otra cosa que he estado aprendiendo mucho, justamente en esta cuestión de intentar hacer que tu ropa rinda más tiempo y evitar, ya sabes, la contaminación del planeta. Sí. Sigo un sastre, ahorita olvidé su nombre, pero es un chico español y aprendí a hacer un dobladillo hace poco. Mi mamá probablemente podría haberme enseñado, pero es que los métodos de enseñanza de mi mamá no me gustan. Es ese método de, ya te lo dije 20 veces. Es que así no lo estás haciendo bien y es como, es que lo estoy haciendo como puedo y no me explicas bien. Entonces aprendí a hacer un dobladillo hace poco y igual otra chica que aprendí cómo hacer algunas alteraciones a playeras de conciertos viejas para que todavía puedan seguir teniendo más vida porque soy una persona muy aferrada y no me gusta tirar mi ropa hasta que ya Bueno, esté hecha a trocitos. bueno, es que también las prendas de concierto son, tienen esa conexión afectiva de no querer dejarlas. Sí. Y por último, creo que alguien que he estado viendo mucho su contenido, no sé si ubicas a Carla Escoffier. No. Ella es abogada y se dedica más que nada a dar difusión a temas sobre derecho a la vivienda. Entonces, pues últimamente que ha estado sonando tanto estas cuestiones de abusos inmobiliarios,
de cómo la urbanización de la Ciudad de México nos está llevando al traste. Mm, Me empezó a interesar mucho el tema del derecho a la vivienda y de cómo se está llevando. Y ella tiene videos muy interesantes al respecto. Y justamente lo que me gusta mucho es esta perspectiva mexicana, porque finalmente podría yo haber empezado a ver como cuestiones de urbanismo, ajá, o ya el tema en lo práctico, pero me gusta mucho verlo desde la perspectiva legal, de por qué la vivienda es un derecho y cómo debería brindarse. Mira, y me convendría a mí seguir ese canal, considerando que estoy en mis veintes y que prácticamente te ponen un sellito de tú no No vas a comprarás, tener casa. no comprarás una casa. Sí, yo estoy en mis 30 y también tengo el sellito, no te preocupes. Pero sí, o sea, se me hace muy interesante y siempre le está dando difusión a temas que la verdad son muy relevantes, como cuando intentan hacer despojo de zonas, que se dedican al campo y esa clase de cosas. Siento que su contenido, por lo menos sí me voy sintiendo que aprendí algo o mínimo ya estoy al pendiente de, cosas relevantes que están pasando en mi ciudad o en mi país. Sí, y sobre todo que dices, bueno, no solamente se trata de que estoy viéndolo y puedo pasar, estoy aprendiendo algo de manera genuina y Ujú. algo que me sirve, como eso de que nunca tendré una casa. Tal vez O cómo podría hacerle para tener una casa, o en qué Ajá. debería fijarme. ¿En qué debería estar pensando? Y además ver perspectivas diferentes sobre cómo puedes tener vivienda, porque finalmente la propiedad privada es lo primero que nos dicen, ah, pues sí, deberías tener tu casita, pero también podrías tener y armar un colectivo de vivienda y hacer un proyecto y vivir como hippies. Sí, y de hecho se vuelve un ejemplo de que TikTok no necesariamente es este lugar horrible que muchos dicen de, ok, hay pura polémica, hay pura discusión, puros Ujú, bailes. Puede ser un espacio genuino para que la gente comparta su conocimiento, para que expertos, por ejemplo, una abogada pueda decirte, sí, tú tienes estas posibilidades y tal vez no las conoces, entonces yo quiero que las entiendas o yo quiero que las aprendas. ujú. Sí, que te expliquen las implicaciones de qué es lo que está pasando. Porque a veces, como pueden haberse dado cuenta con mi DTAB anterior, se te olvidan las cosas. Sí, Ajá, los detalles se te pierden, más que nada porque a veces te enteras de cosas que no son de tu área de estudio. O sea, te quedas como con la cosa por encimita y ya después cuando esto empiece a tomar más forma, regresaré a él o tal vez no. Pero pues finalmente pues es mantenerte al pendiente y te da oportunidad de sacar tema de conversación y no sentirte tan mal sobre estar pasando tanto tiempo en TikTok. sí, realmente aprendes a aprender en ese momento, Ujú, porque dices, bueno, tal vez no estoy haciendo lo que se consideraría productivo como leyendo una novela o viendo un documental de esos de National Geographic, sí, pero que si lo piensas y viendo hacia el pasado, incluso cuando uno estaba leyendo, luego te decían, ya deja de estar leyendo y ponte a hacer algo de provecho. bueno, sí, sí lo viví. El típico, hay mucho que hacer en la Hay casa. mucho que hacer en la casa y yo te veo leyendo. Bueno, ahora que soy un poco más grande, digo, no, sí había muchas cosas que hacer en la casa. Sí, los trastes nunca se acaban. Pero era muy divertido leer y era muy divertido ver los documentales de 2 horas. Sí. ¿Y tú, Carlita, qué has encontrado ahora para aprender? Pues realmente de mi área sí hay conversación, o sea, realmente sí, Qué bello. a los lingüistas y a los literatos sí les gusta toda esta cuestión de la Ujú. divulgación, entonces sí se abre muchas conversaciones al respecto. Sigo, por ejemplo, a un lingüista que últimamente ha subido mucho contenido que se llama o lo encuentran como Adrián Chávez. Ay, lo quiero mucho. Sí, lo amo. Lo quiero muchísimo y me gustaría tener sus habilidades para prepararte mientras habla. Sí, de hecho, ahí sí me voy a evidenciar tal vez un poco. Compré uno para tisanas, de Oh, esos sí, sí, filtros, sí. porque me dio curiosidad de entender cómo hacía el té y, y lo intenté. Bueno, nos comimos el comercial. Sí, completo. O sea, realmente sí, caí Alguien, en el de, comercial. alguien debería estarlo patrocinando. Casas de té deberían estarlo patrocinando porque sí me dan ganas de tomarme un tecito. Sí, Pero pero, bueno, ¿qué, pero- qué has aprendido con Adrián? bueno, realmente lo que sucede con él es que son cosas que yo ya había estudiado en la carrera o que ya de alguna manera había explorado, pero me di cuenta de que hay algunas que las exploré muy por encimita.
o que en su momento las entendí de una manera y evolucionaron ya. Por ejemplo, hace poco sacó un como video, bueno, sí, un video que hablaba un poco de cómo funcionaba toda esta cuestión del lenguaje en TikTok Mm. y de cómo lo cambió, lo evolucionó, y esto ya debería ser un objeto de estudio de la lingüística, porque los cambios lingüísticos son constantes y si no estás a la par, incluso las redes sociales, te puedes perder. Y era algo que desde la academia se decía, pero como que decían, ah, sí, Ay, sirve y luego. funciona, ¿no? Pero este tipo de patrones lingüísticos que la gente dice, ah, sí, solo van por la vida y pasa, no, son auténticos objetos de estudio que podrían ser una tesis de doctorado y que la gente no cacha como tal, ¿no? Ujú. El simple hecho de adaptar palabras como scrollear. Sí. Un dato So- curioso y lingüístico que tal vez no a todos les llame la atención es que cuando las personas que hablamos español queremos adaptar una palabra extranjera a nuestro idioma, usualmente lo adaptamos como verbo y mm. usualmente con la terminación ar, porque es la más orgánica para nosotros como hablantes del español. Y por eso usamos cosas como scrollear o googlear. Sí, tiene todo el sentido del mundo para mí. Sí, y ese tipo de datos dices, ah, pues sí lo estudié en algún punto de la carrera o... Pero es bonito verlo aplicado a la vida real y Exacto. además me deja defender el hecho de que de que utilizo de manera no irónica el término scrollear en mi vida diaria. Exacto. O, por ejemplo, ahorita ya ha ido más allá y dice que, por ejemplo, estas inteligencias artificiales como Gemini o ChatGPT tienen una huella lingüística. Ujú, Tienen como parámetros tan específicos que prácticamente ya puedes hacer un tratado de cómo escribe la IA, porque tiene patrones. El simple hecho de usar muchos signos de puntuación o usar ujú. signos de puntuación que usualmente la gente no usa y que han adoptado como una especie de marca propia de la CIA, eso también ya es un objeto de estudio. Sí, definitivamente. Y me parece muy, muy interesante todo el contenido que hace Adrián. Sí, me gusta mucho. Sí, y te das cuenta de que, bueno, puede ser un tema que tal vez no todos tienen acceso a él, como es la lingüística, Ujú. porque no Que vas ni por la vida siquiera lo hablando de toman, eso. ajá, que como que no lo toman en cuenta, porque al final de cuentas, como nosotros estamos hablando todos los días, estamos en el jijiji jajaja, no pensamos que el lenguaje se está transformando constantemente. Tan solo es que a mí me encanta ver cómo la gente toma de repente estas maneras de hablar que se dan en comunidades como el drag, por ejemplo, Ujú. de el devoraste o pensabas y así, o sea, que de repente los ves que lo están adoptando y tú sabes de dónde vienen, pero el momento de que se los quieres explicar a alguien que está aprendiendo español, por ejemplo, Ay, sí, pobrecitos, la es gente que está como, aprendiendo español tiene todo mi respeto. ajá, es como de pensaste, y, pero ¿qué pensé? ¿De qué estás hablando? Pero sí, o sea, cuando te explican esa clase de fenómenos, a mí me gusta muchísimo. Sí, y sobre todo que, bueno, él como lingüista también se encarga tal vez un poquito o recarga sus argumentos en el hecho de que la lengua es del hablante y es una entidad viva, que cambia y evoluciona y que no necesariamente tiene que ser rígida, Ujú. porque estamos acostumbrados a decir, no, lo que está en el diccionario de la RAE es lo que Ay, tiene les que juro ser. que no hablamos el español de Cervantes. No, Se los evidentemente prometo que no. no lo hablamos. No, y el español mexicano tiene su toque, y si fueras Ujú. argentina, tal vez no entenderías 2 de 10 palabras. Y así funciona la lengua, y es por eso que es tan diversa y tan cambiante y bueno, a mí me interesa, y aquí estoy Sí, tal sí, vez sí. desbordando un poco Está de bien. mi entusiasmo, pero también se encarga de decir eso, ¿no? De decir, bueno, la lengua no es rígida y la academia no tiene por qué dictar el punto final de todo, el punto final de todo lo dice el hablante, ¿no? Ujú. Que además creo que es una de las cosas que yo rescato más del contenido de creadores como Adrián, porque justamente eso, muchas personas dicen, es que si no está en el diccionario lo estás diciendo mal. Sí. Es que así no viene, muchas cosas no vienen así, se los juro. La RAE aceptó el término covidiota en el diccionario. Yo no voy a ceñirme a las reglas absolutas de una academia que aceptó la palabra covidiota. Lo siento. Y no, y una de sus grandes enseñanzas que no toda la gente entiende es que la lengua no es reglamentaria. O sea, la lengua no es reglamentaria. No, nosotros, bueno, los que estamos dentro del área de la lingüística decimos la lengua no debe ser prescriptiva, sino descriptiva. Debe Ujú. decirte lo que dice el hablante y cómo lo dice,
y no decirle tienes que decirlo así. Sí, o sea, finalmente tenemos ciertas reglas y ciertas convenciones que seguimos para podernos entender los unos a los otros, pero vamos. Sí, son amables sugerencias las de la Son RAE. amables sugerencias. Yo que me dedico a la revisión de textos, yo sé que a veces por cómo hablo no pareciera, pero sí me fijo mucho en cómo están escritas las cosas cuando me las mandan. Eh, me doy cuenta de eso, ¿no? Tienes que tener una convención para que la mayor parte de las personas que van a adquirir este libro lo puedan entender, pero al mismo tiempo tienes que tener cierta flexibilidad para permitir que se vea desde dónde está viniendo el autor. Sí, y sobre todo, bueno, ya en terrenos de la lingüística es darle ese lugar al hablante, ¿no? Ujú. La lengua es sobre todo una herramienta para el hablante, una manera de interpretar lo que ve, lo que siente y lo que piensa. Ujú. Entonces le pertenece y esa es una de las perspectivas que puedes ver y que este tipo de expertos que se prestan a la divulgación te puede dar a entender, ¿no? O te puede enseñar. Sí, y creo que es lo más valioso, porque si un video de Adrián logró que dejes de estar jodiendo a la gente cuando termina los verbos conjugados en segunda persona con S, que yo sé que no deberían terminarse así. Sí. Déjala en paz, déjala en paz. Sí, o sea, Sí, sí, ajá. ¿en qué no afecta No te en nada afecta la nada, lengua? ¿le entendiste? Sí. La lengua no desaparecerá ni se verá afectada. Nada. Simplemente funciona y funciona en el habla diaria. ¿Tú entendiste? Entendiste. Sí, y a veces uno, pues, puede dejar pasar ese entendiste. No pasa nada. No pasa nada. Tú entendiste lo que quise decirte. Lo que quise decirte ya pasó. Y bueno, además de Adrián, ¿algún otro creador que andes siguiendo últimamente? Bueno, ya en tu para ti me aparece, por ejemplo, el canal de historia de una canción. Mm, Esta persona que no sé si realmente no he investigado si es musicólogo o solo un aficionado, pero que habla de la historia de las canciones y de las letras y de cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la lista Billboard ajá. o los premios Grammy o cosas así. Son un bonito chiste. Exacto. Nadie lo dice, pero Todos todos lo lo pensamos. sabemos. Todos ustedes lo pensaron. Los Simpson hicieron una broma sobre esto en los 90s. No puedo creer que le sigamos dando Oh, importancia a los ¿verdad? Grammys. Sí, que dicen, oh, es un Grammy. Pero sí habla de esta evolución de la música y no solo habla de historia clásica. El otro día habló, por ejemplo, de Tchaikovsky, me parece, Ujú, y de cómo se daban sus piezas en la radio rusa. ujú. Pero también puede hablar de Bad Bunny. Y dice, bueno, o sea, sí entiendo que el reggaetón tiene su propia historia. Tal vez no es de mi gusto, pero tiene su lado cultural de todo esto, ¿no? Y funciona para que digas, ok, me gusta esta canción, o me gusta, a mí me pasó que digo, me gusta esta canción, pero ¿cómo puedo escuchar más? Y te dicen, Quiero no, más pues de esto. ajá. Por ejemplo, ahí descubrí que existe un género del metal que se llama glam Ah, sí. y que me gusta. Auténticamente me gusta escucharlo, pero no sabía cómo se llamaba, ni sabía qué era. Solo sabía que me gustaba una canción y ahí ya aprendí que eso existe. Sí, sí existe. O también se me ocurre el canal de esta bióloga Poli Padilla. Ah, No sé ya, si ya. la conoces. Me suena, pero creo que no. ¿Es la que habla de hongos? Sí, habla Sí. seguido de hongos. No solo habla de hongos, pero sí es una bióloga que le hacen preguntas de, mira, vi este animal, ¿cómo se llama? O vi este hongo, ¿sabes cómo se llama? Es venenoso. Exacto, casi me lo puedo comer, pero ¿por qué? ¿Por qué te lo comerías? Déjalo ahí. Y ella así como de, ¿por qué te lo quieres? Sí, exactamente ese es su razonamiento de, ¿por qué siempre me preguntan que si me lo puedo comer? Creo que es un instinto muy humano de repente ver algo y decir, oh, tal vez debería comerlo. No, no deberían. Y curiosamente he visto que no solo pasa con los hongos, sino a veces también con los animales que dicen, no, vi este pájaro. ¿Se Me lo come? puedo comer. ¿Por qué? Se ve bonito, ¿por qué? Pero sí, es una bióloga que se dedica a este tipo de preguntas o este tipo de cuestionamientos. Le pasan una imagen de cualquier especie y dice, sí, su nombre científico es tal, viene de la región tal, y de hecho funciona para esto, o se ve mucho en esto, o podrías relacionarlo con esto. Me ha dado unas clases de biología extraordinarias. Toda la biología que no quisimos aprender en la prepa. Yo ahí Sí, sí me considero
Bueno, no, yo era una ñoña de la biología hasta Yo eso. no, fíjate. Tuve una temporada de mi vida en la que podía enumerar todas las especies de pingüinos, orcas y focas. Ay, qué bonito. Tuve mi época de ñoña bióloga, pero con el tiempo la fui dejando y ahorita con esta creadora de contenido lo he recordado con nostalgia y cariño. Sí. A mí la biología me gusta solo en los datos curiosos y en los avances en cuestiones médicas, Mm. pero no soy muy de, ay, mira, y esto viene de acá. Sí, tengo un hermano que le gustan los datos curiosos, ahora es veterinario, Ah, pero de repente me llegan con esos datos de, ¿sabías que el kiwi pone un huevo del tamaño de su cuerpo? ¿qué? Yo no necesitaba saber No sabía. eso. Ah, O ¿sabías que los kiwis y las avestruces ponen huevos del mismo tamaño? Pero uno es la décima parte del cuerpo del otro. Y así como de, no no, necesitaba eso en mi mente. no lo necesitaba, ahora no lo voy a poder sacar. No, tengo, Todos mis tengo una amigos se peor. van a enterar de esto. Ajá. No, tengo una peor. Estábamos en medio de una cena comiendo caldo de camarón. Ay, no. Sí, creo que ya te imaginas lo que me dijo. Oh, Me dijo que el camarón y la cucaracha son primos cercanos, lejanos. Entonces, ah, sí, son cucarachas del mar. exacto. Esa imagen en mi mente no la requería. Sobre No, todo menos cuando considerando que íbamos a estaba... comer camarón, sí, no. Exacto. Sobre todo considerando que estaba comiendo de manera muy rica mi caldo de camarón. Ya no quiero. Pero esos datos Gracias. curiosos han llegado a mi vida de una u otra manera y no diré que no son interesantes. Sí, honestamente, cuando trabajaba en la librería tenía una amiga que era veterinaria y me la pasaba preguntándole datos de animalitos. Ujú. Los biólogos y los veterinarios son excelentes para la conversación. Pueden Sí, llenarte horas y horas de datos y datos y no te aburres. yo espero que cada biólogo y cada veterinario tenga una persona en su vida a la que le gusten los datos curiosos, porque si no se me haría muy triste. Es que sí tienen muchas, muchas cosas que contar. Yo soy esa persona de Y mierda. si no, pueden empezar a hacer contenido en TikTok. Sí, sí, súbanse a TikTok y Y van a ver empiecen a que contarnos. hay gente como yo que le dará like a todos los datos curiosos que den. Y pues bueno, yo quisiera hablar ahorita, como para hacer un corte ya después de cómo logramos llegar a que nuestro algoritmo nos muestre este tipo de cosas, cómo podemos usar TikTok de esta manera. Yo en lo personal soy asidua del botón de no me interesa. Sí, y úsenlo, en serio úsenlo. No diré que funciona del todo, pero es recomendable. Ujú. Y buscar cosas que te interesan. O sea, desde cómo, no sé, cómo hacer un lomo relleno. Y ese tipo de cosas. Cuando buscas tus intereses, como que TikTok agarra la onda y dice, ah, bueno, sí, va por ahí. Y no se quede, ni por el morbo, si no les va a interesar, no se queden viendo el video. Porque si no, te van a seguir saliendo videos al respecto. Y uno dice, pero es que ya le dije, no me interesa, sí, pero es que te quedaste viendo la mitad del otro video. Como yo con la mañanera. Realmente no quería verle la cara a Diario Sheinbaum, pero Pero, hey, me quedé viéndolo 3 minutos y ese fue mi castigo. sí, sí pasa. Y tratar de reducir nuestro tiempo ahí. Creo que es una buena recomendación. De, ok, ya viste el dato, ya viste el tutorial, ahora llévalo a la vida real. Sí, Por favor, o ya sabes, comunícalo con otra persona, socialízalo y para lograr algo con esto que acabas de aprender. Porque si nada más se queda en tus guardados, déjame decirte, no vas a regresar. sí, No vas a regresar tengo a tus 200 guardados. videos de esos. Y uno tiene que admitirlo. Entonces creo que sí, se puede aprender en TikTok, pero es necesario sacarlo de TikTok también y llevarlo a la acción y a las cosas que pueden hacer un cambio en la vida. Sí, y sobre todo, bueno, hay cuestiones que son teóricas, pero también existen las cuestiones prácticas. Tú hablabas de esta cuestión de aprender a remendar la ropa o aprender Ujú. a hacer dobladillos, que en mi experiencia personal no sé hacerlo. No sé hacer dobladillos, no sé tejer, apenas sé coser. Eso sí, nunca se me dio, pero puedes aprender muchas cosas. Se ha vuelto como ese lugar al que migraron todos los tutoriales que había en YouTube, solo que Ujú, YouTube duraban 20 minutos tal vez y aquí duran 5. ujú, Y bueno, sí funciona como ese lugar de tutoriales, ¿no? Yo aprendí a hornear a base de TikTok, a coser a base de TikTok y ese conocimiento práctico del día a día de cosas que dirías, ah, sí, tal vez es muy insignificante, pero funciona. ujú. Que el único contra que le encuentro, por ejemplo, ahorita que decías de hornear, yo los videos de recetas, mi único contra sería que si no tienes los conocimientos base de cocina, te mueres.
O sea, porque los tutoriales duran, ¿qué te gusta? 2 minutos, por mucho, ya es mucho. Ujú. Entonces, si no tienes conocimientos básicos de cocina, eso puede terminar muy mal. Sí recomiendo, si no tienen los conocimientos básicos, no se queden con el tutorial de 30 segundos, váyanse al video de YouTube de 20 minutos para que les expliquen los casos en los que pueden estar haciendo mal las cosas. Acto B, termina incendiando la Ay, cocina. por favor, no. Y sí, Y ujú, y sí, puedes terminar viendo, tal vez, terminando volviendo al tutorial de 20 minutos en YouTube, pero mientras tanto, tal vez funcione el de 3 minutos. sí, probablemente. Pero otra cosa que he visto que mucha gente ha empezado a hacer, y ese sí es un comportamiento que a mí en lo particular me parece preocupante y no sé si tú lo hagas, utilizar TikTok como buscador. Debo confesarlo. Debo confesar ese pecado, No si lo puede uso. ser. Sí, y un pecado más grande que debo confesar es que ha reemplazado a Google como mi enciclopedia de todo. Terrible. Y últimamente se ha visto desplazado por la inteligencia artificial, pero sigue siendo como el estandarte ahorita de pasé de Google a preguntarle a TikTok. Sí, es que ya muchas personas lo están haciendo, pero siento que para poder utilizar TikTok como un buscador, verdaderamente necesitas tener mucho criterio, Sí. porque hay una cantidad de contenido ingente. O sea, no poder discernir entre qué me sirve y qué no me sirve, siento que se está haciendo cada vez más complicado y justamente por eso no me fascina TikTok, porque ya cualquier persona te suelta datos. Y ese dato se empieza a replicar y replicar y replicar y nadie te dice la fuente. Entonces, a mí como historiadora me hace así de, "Pero, ¿y eso de dónde lo sacaron o qué? ¿Cómo saltaron a esa conclusión todos ustedes?" Entonces no has caído en ese mal de usar TikTok como No, reemplazo de Google, por no, ejemplo. yo todavía sigo googleando las cosas a la antigüita, soy un alma vieja. No, tal vez deberíamos volver todos a googlear. Lo que sí, para cuestiones de resolver cómo hacer cosas, buscar tutoriales, o ya de plano buscar un dato muy específico, o necesito explicarle a alguien cómo tiene que hacer algo de manera gráfica, ahí sí ya recurro a TikTok, pero en general yo no lo uso como buscador, o sea, ni siquiera como para que me recomiende cosas, porque como ya pueden vender cosas a través de TikTok, no Ujú. confío en la publicidad. Entonces yo ahí busco en Reddit. Entonces lo que haces es como poner como una barrera, como un límite, ¿no? Ujú, Cosas simples que tal vez podrías aprender en 5 minutos, un tutorial de cómo tejer o un tutorial de cómo hacer un cálculo matemático, por ejemplo. Eso sí, ujú, pero temas sociales como qué mm, está pasando en las elecciones presidenciales o no, eso sí ese es el límite. sí, ese es mi límite. Y sí tengo a mis comentólogos de TikTok, pero también es como, son personas que ya sé de dónde vienen sus opiniones, que son transparentes con sus fuentes y que pues obviamente tomo con un granito de sal también diciendo, yo sé, yo sé que tienes un bias aquí o que eres una persona demasiado tibia como para creer en tus opiniones. Entonces, Sí, hay que encontrar como ese límite, ¿no? sí, y creo que es algo importante cuando estás consumiendo contenido en TikTok, tener límites y saber decir, ok, esto ya suena muy, producido por Walt Disney, entonces vamos a verificar datos. O, por ejemplo, ya entrando en un terreno muchísimo más escabroso, las cuestiones sociales, ¿no? Ujú, Incluso las polémicas del momento. En TikTok te puedes enterar de muchas cosas, el chisme es sí, bueno, el chisme. pero ya el chisme acompañado de opinión o sesgo personal puede ser peligroso. Ujú, Me pasó una vez, hay una persona en TikTok que sigo mucho, que es hispanista como yo, y que ujú, da algunos, pues sí, algunas perspectivas de conflictos del momento. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas con las que no, pero exactamente ese es el límite, ¿no? Como que ese fue el momento en el que dije, no, aquí está la barrera. ujú. Y creo que son límites sanos y es importante tenerlos. O Sí. sea, y pues eso, o sea, la recomendación de si van a buscar cosas en TikTok es esa, que tengan criterio y que no se crean todo lo que están escuchando. Que entiendan que muchas veces lo que están diciendo las personas no son hechos, son opiniones. Ujú. Creo que es algo que nos está faltando mucho últimamente. Sí, para opiniones es complicado. Ajá. Para temas un poco más prácticos puede que no necesites tanta precaución, ¿no? Ujú. Ahí busqué cómo activar mi buzón tributario y sí funciona.
¿Ves? Te puedes sacar de un apuro perfectamente. Pero justo para tutoriales y para divulgación como de cosas sencillas o de cosas complejas, pero que tienen cierto respaldo científico gracias a que conoces las credenciales de la otra persona, creo que TikTok es un buen lugar, pero siempre pensamiento crítico, llevar las cosas con un granito de sal y pensar dos veces que si suena muy fantástico, tal vez sea necesario que te salgas de TikTok un rato, Sí. vayas a Google y des una buena vuelta por Google, o tal vez hables con quien más confianza le tengas. Vayan y díganselo a quien más Va- confianza le tengan. Y para que te diga si sí o si no. Sí, prácticamente la recomendación aquí es vean a los creadores de contenido, sí, pero tomen todo con precaución, todo con criterio propio. Y si es necesario, leyendo tal vez 1 o 2 páginas de internet, 1 o 2 articulitos, Y ya si sabes, les interesa mucho. ajá. Y ya si llevan 3 horas ahí, sálganse de TikTok un rato. Los invito, vamos a salirnos todos en estos momentos de TikTok un rato. Vamos a hacer un detox y regresamos. Sí, de hecho puedo empezar con este podcast que seguramente durará unos 30 minutos. Es un buen momento para alejarse un poco Esperemos. de TikTok. Y bueno, como pueden ver, es un catálogo muy grande de conocimiento. Esperamos que los consejos y recomendaciones que les dimos aquí les ayuden a que su para ti esté un poquito más limpio en este bonito año que está comenzando. Y recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como @red_en_conciencia. En TikTok estamos como @en_conciencia. En Facebook nos pueden encontrar como Red en Conciencia. Y recuerden que ahí estamos compartiendo constantemente contenido para ayudarlos a seguir aprendiendo. Y les estamos informando sobre los cursos que están disponibles en nuestra red. Y pues si no tienes nada más que agregar, Carlita. No, solo recomendarles que depuren su TikTok. Y ya. Pues Y si ya. nos están viendo en TikTok, Sí, si nos están viendo en TikTok, sálganse y vayan a YouTube. aquí su amable Aquí recordatorio. su amable recordatorio. No, y si nos están viendo en YouTube, recuerden suscribirse para seguir viendo más episodios. Nos vemos en el siguiente. Hasta Bye. luego.